Reciban un cordial y atento saludo de quien les habla. Estamos muy agradecidos porque Dios nos permite compartir este tiempo valioso con ustedes. Es una nueva oportunidad de edificarnos, de plantar nuestras vidas como árboles. Su palabra dice que somos como árboles de vida y que florecemos siempre que fluyamos con corrientes de agua viva. Y esas corrientes de agua viva son las corrientes del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere fluir en nuestras vidas, en nuestro espíritu, para que nosotros tengamos un crecimiento sano y abundante y demos frutos de bendición para gloria y honra del Señor. Y tenemos que hacer una pausa. Siempre corremos diariamente, siempre nos agitamos en el diario vivir, en las labores, pero hagamos un alto. Y muchas veces nos fatigamos, muchas veces nos cansamos, muchas veces no sabemos qué hacer. Pero la palabra mismo dice que vayamos a los pies de Cristo y depositemos nuestras cargas. Hoy el Señor te dice: deposita tus cargas, deposita tus pesos, deposita tus angustias. Que se reverdezca en tu vida, que florezca tu espíritu, que la paz gobierne tu corazón, que las decisiones que vayas a tomar en el día a día sean guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo. Que Él nos direccione qué debemos hacer, cómo debemos conducirnos, para que reposemos en Él, para que nuestros recursos físicos, emocionales, económicos no tengan un desgaste innecesario, para que haya una verdadera canalización. Y si ponemos nuestras vidas en los pies de Cristo, si ponemos todas nuestras angustias y nos despojamos de todo peso, de toda carga, Él va a obrar y nos va a dar un rejuvenecimiento, una restauración, una revalorización, una repotenciación espiritual. Y el Señor te está diciendo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, no tenga enojo. Paz en tu corazón. Tengamos un corazón entendido para hacer las cosas pausadamente, pidiéndole desde la mañana dirección a Dios, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacer y qué es lo que debemos emprender en el día a día. Y verá que vamos a cambiar, porque no vamos a andar solos, vamos a andar en el poder de la unidad. Y de esa misma manera, en el principio del ministerio, Jesús anduvo en el poder de la unidad. Y Jesús volvió, dice la palabra, con el poder del Espíritu Santo a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra en alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Había algo especial. Jesús no obraba solo. Jesús obraba en el poder de la unidad. Obraba en el poder del Santo Espíritu, direccionada por el Padre. Jesús mismo decía: yo no hago mi propia voluntad, sino hago la voluntad del que me envió, que es mi Padre. Y Él era glorificado porque hacía, obedecía y manifestaba el reino de Dios y su justicia. Hoy día ha venido a tu vida a ser manifestado el reino de Dios y su justicia. Y el tema de esta conversación, de esta charla, es: el poder de Dios toca tu vida. Y estás seguro que ese poder, esa acción del Espíritu Santo va a impactar tu corazón. Y no solamente es una acción, no solamente es una influencia, es la presencia misma del Señor, de Dios, que está pasando por aquí para guiarnos, para cambiar nuestras vidas, para direccionarnos, para empoderarnos del reino de Dios. Esa es la meta de Dios. Quiere que hagamos la voluntad de Dios, que nos inmiscuyamos en las cosas del reino y que cambiemos de mentalidad. Y en ese son, cuando el Señor comenzó su ministerio, dice la palabra en Lucas 4:16 en adelante, que fue a Nazaret. Fue a Nazaret precisamente en la tierra donde de niño estuvo, donde creció y donde le habían conocido a muchas personas de su caminar con él y su familia, y donde había sido prácticamente criado. Y en ese día de reposo, en el Sabbat, entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se reunió y fue él señalado
y se levantó para leer. Y se le dio a él el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy te dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre ti, por cuanto te ha ungido. Hoy día estamos ungidos, Padre, para dar las buenas nuevas a los pobres. Nos has enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Nos has enviado a pregonar y a dar libertad a los cautivos en el nombre de Jesús. No es en nuestro nombre, es en el nombre que es sobre todo nombre. Y hoy tomamos ese poder de Dios que está tocando tu vida, y en la autoridad de Él estamos haciendo esta declaración. Y hoy decretamos que el poder y la autoridad de Dios, a través de sus ministros y siervos de Dios que le creen, darán vista a los ciegos, y va a poner en libertad a los oprimidos, porque sabemos que hay cárceles espirituales en las que tu alma y tu espíritu y nuestro espíritu están encarcelados. Y hoy viene a darnos libertad a ese corazón oprimido, a ese corazón angustiado, a ese corazón afligido, a ese corazón que tiene rencor, a ese corazón que tiene envidia, que tiene enojo. Eso va a dar libertad y va a cambiar tu corazón, y va a purificar y va a quitar y purificar tu corazón, y va a limpiar nuestras vidas. Dice la palabra que si nuestros pecados son rojos como el carmesí, Él los limpiarán y vendrán a ser como blanca lana. Y cuando predicó esta palabra el Señor, Él luego enrolló el libro y lo dio al ministro. Y sabe una cosa, todos los ojos de la sinagoga estaban fijos en Jesús, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. El cumplimiento de su venida había llegado. El reino de Dios se estaba manifestando. El reino de Dios, el poder de Dios, su autoridad se estaba manifestando en ese momento. Quiere decir: he aquí, el Mesías está con ustedes. Se presentó. Pero dígame, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la reacción? La gente se quedó impresionada por las palabras y dijo: ¡qué sabiduría! ¡Qué autoridad! ¡Qué gracia con la que Jesús habla! Sus enseñanzas han tocado nuestro corazón y revelan realmente el favor de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Había también dificultades para creer en Él. Algo les impedía creer en Él, porque aún admirando sus palabras, no terminaban de admirarle cuando decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del albañil? ¿No es este el hijo del mecánico? ¿No es este el hijo del que no tiene madre? Vino la censura. Somos muy censurables nosotros, muy criticones. No reconocemos la autoridad ministerial. Y yo he sido uno de ellos. Hasta que no reconocí, no me fue revelada el llamado de Dios. Si reconocemos, si nos humillamos, si pedimos perdón a Dios, Él nos restaurará. Te digo una cosa: Jesús no vino por los justos, sino vino por los pecadores también. Y dice que en el orden ministerial, por ejemplo, Jesús, Dios mismo, escogió lo vil y los menospreciados del mundo y lo limpió y lo puso en lugares altos, en lugares de autoridad. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los insensatos. El Señor nos está diciendo hoy día: no seas insensato. No solamente admires a Jesús por lo que Él hablaba y decía en sus palabras cuando leyó el libro del profeta Isaías, sino que cree en Él. Muchos podían admirar a Jesús, que hablaba bien y que sus enseñanzas eran buenas, pero el verdadero cambio, el verdadero absorber lo que Jesús decía, consistía en tener fe, en reconocer
que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador, que Él era el Mesías. Entonces, la fe genuina consiste en reconocer el reino de Dios, en reconocer su autoridad, que es Cristo, y someterse a su señoría. Y vinculado con esta presencia de Dios, tuve un sueño y el Señor me transportaba a la época de Jesucristo mismo, en la época en que caminaba por los senderos de Jerusalén, de Judea. Y aquí en aquel sueño yo le veía a Zaqueo. Yo le veía a aquel hombre con su baja estatura y él estaba, a pesar de los obstáculos que tenía, a pesar de la multitud, quería aprovechar ese instante en que Jesús pasaba por ahí y procuró verle. ¿Y sabes qué hizo? Se subió a un árbol para mirarlo. Y más adelante en el sueño el Señor decía, a mí me preocupa los límites que podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Zaqueo tenía limitaciones físicas para ver al Señor, pero nosotros sí no podemos, sería que no tengamos limitaciones físicas. Dices, yo soy una persona alta tal vez, pero a veces nosotros no tenemos esas limitaciones físicas, pero sí tenemos unas limitaciones en la mente y en nuestro corazón que nos impiden recibirles. Por eso que cuando vino a Jesús y dijo, el reino de Dios y su justicia, buscadlo, significa que debemos cambiar de mentalidad, debemos cambiar de manera de pensar, de manera de percibir las cosas espirituales, cambiar, quitarnos de esas limitaciones, de esa ceguera espiritual que tenemos y aceptarle a Cristo. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver, cambia tu corazón, que es tu mente, y la recibirás. Entonces, ¿qué hacía Zaqueo? Había que correr, decía la interpretación, había que correr para verle y oír a Jesús. Había un corazón dispuesto que anhelaba y quería ir a los pies de Jesús. Analizando ahora un poco más, Zaqueo era un recaudador de impuestos. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Y resulta que había uno llamado Zaqueo, dice la palabra, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Él era rico y aquel hombre rico, en medio de la multitud, se subió a ese árbol, como te dije, para verle a Jesús. Pero eso se subió al árbol con algo, con un anhelo. Tenía él una necesidad. Quería él desafiar inclusive a la multitud que había ahí. Pero dígame usted, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué cree que lo hacía? ¿Sabe por qué? Porque tenía hambre espiritual. Hambre espiritual. Él tenía un anhelo. A pesar de que era rico, él sentía un vacío espiritual. A veces las cosas materiales no nos llenan. Necesitamos una llenura espiritual. Nuestra alma también está angustiada. Necesitamos un alimento también adecuado para nuestra alma. Un buen alimento. ¿Y cuál es el buen alimento? La palabra y la presencia del Señor, que hoy día quiere depositarse en nuestro corazón. Entonces, Zaqueo en aquel momento reconoció la autoridad, reconoció el reino de Dios, reconoció el poder de Dios y reconoció su señorío. Porque muchas señales, porque muchos prodigios, porque sanaba enfermos, porque daba vista a los ciegos, todo eso corría por la ciudad y él sabía quién era. Mucha gente que estábamos al lado de una persona de autoridad, estamos ciegos y no sabemos qué hacemos. Y más que las personas que vienen de fuera valoran mucho más a la autoridad que las personas que estamos adentro. Sé, porque para nosotros se ha hecho costumbre. Pero por los demás de afuera vienen con hambre, dicen, yo quiero comer, quiero beber, tengo sed de ese espíritu. Y se alimenta. Y nosotros despreciamos ese manjar, esa comida espiritual. Y eso me han palpado con mis ojos cuando yo me he ido a Charlotte. Hemos ido con hambre y otras personas se han salido antes de la administración y han dicho, ¿cómo? ¿Cómo si el Espíritu Santo quiere manifestarse y se van?
Y aquí hemos hecho lo mismo, nos vamos y no apreciamos las enseñanzas, los cultos, nos ponemos pretextos. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Esa era la pregunta que hacía el Señor en Marcos 8:36. Entonces, reflexionemos. No quiero perder mi alma, no quiero perder mi salvación. Señor, dame hambre de ti. Quiero más y más de ti, estoy sediento de ti. Entonces el Señor te va a saciar, nos va a saciar con sus ríos de agua de vida. Entonces, deseaba conocer Zaqueo personalmente a Jesús. No solo quería verlo pasar, quería tener una información, quería conocerlo personalmente. Usted va, por ejemplo, a un congreso porque tiene hambre. La vez pasada conversaba con la profeta Marta y me decía, la vez pasada que fuimos a Manta, a ese encuentro de carácter, ¿no? Algo más es el nombre, no me recuerdo. El apóstol Sojo invirtió $2,000 en pasajes y tuvo que hacer 4 escalas. Y hospedaje y estadía y más. Y no todos fuimos allá. No todos tuvimos hambre. Aún los de la misma lugar no fueron. Se sentía que algo faltaba en el ambiente, pero a veces, muchas veces, despreciamos esa comida espiritual. Despreciamos el conocer verdaderamente a Jesús, pero Zaqueo no estaba en ese plan porque él quería un cambio de vida, él quería una renovación espiritual, él quería despojarse de toda carga que le estaba pesando, él quería despojarse de todo pecado oculto que tenía y que quería dar a la luz, quería ser limpio. Y saltó los obstáculos, saltó la multitud, saltó su mala reputación, no importó su baja estatura. No le importó la posible burla de la gente. Él sabía lo que tenía. Él sabía las cargas y pesos que tenía. Él sabía los obstáculos que tenía. Pero como esa carrera de obstáculos, él brincó, estuvo en el lugar. Cuando Jesús estuvo ahí, lo miró y le dijo, Zaqueo, baja enseguida porque quiero quedarme hoy día en tu casa. Hoy el Señor te dice, si estás subido en ese árbol, baja. Baja enseguida, que yo quiero quedarme en tu casa porque algo nuevo tengo para ti. Así que se apresuró a que el hombre bajó muy contento y le recibió a Jesús en su casa. Esta parte nos enseña que cuando una persona reconoce su necesidad de Dios y da paso a buscar a Cristo, descubre que Jesús ya lo estaba buscando primero. ¿Sabes que Jesús no lo está buscando primero? Porque el Hijo del Hombre, dice su palabra, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto está en Lucas 19:9. Él buscó primero. Él buscó primero a sus discípulos. Él buscó primero el corazón del sediento. Solamente falta en acercarnos, tocar a la puerta y Él estará. La salvación ha llegado hoy día a tu casa. La salvación ha llegado hoy día a tu familia. La salvación ha llegado a tus hijos. El poder y la autoridad del reino de Dios y justicia están tocando tu puerta. Están tocando tu ventana si no quieres abrir la puerta. Y por ahí, abre la puerta que el Señor quiere pasar a tu casa. Quiere impregnar las vidas y quiere cambiar los corazones de las personas. Y te cuento algo, que cuando llega el reino de Dios, la ilegalidad estorba. ¡Ay, es un estorbo! Nuestros falsos principios estorban. Eso le estaba pasando a Zaqueo igual. Nuestra falta de ética, nuestra falsa ética y nuestra falsa moral se ven confrontados porque la luz confronta a las tinieblas. Y nuestras normas falsas, nuestras reglas son cambiadas, nuestra forma de caminar es cambiada. Y sabes una cosa, debemos alinearnos a los preceptos, a las normas de Dios, a su palabra y a hacer su voluntad. Tenemos nuevos comienzos. Hay nuevos comienzos. Y hoy día estamos en un tiempo cero. Hay muchos cambios que se están dando a nivel personal, a nivel de las iglesias, a nivel de las personas. Cambia tu caminar. Si es que reconoce primero tu falla,
Yo reconozco mis fallas, Padre, hoy día. He fallado mucho. Y hoy día ya pues llegamos al piso, no hay donde más abajo. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de obedecer a la autoridad, es tiempo de resarcir el tiempo, es tiempo de obedecer el discipulado. Es tiempo de plantarnos como semillas productivas bajo una fuente, una cobertura espiritual asignada por el Padre. La cobertura espiritual no es porque sí, ya desde la eternidad te asignó el Padre también esto, para que crezcas y algún día, hoy día eres hijo, mañana serás padre. Pero tienes que seguir el proceso, tenemos que seguir obligadamente el proceso para ser edificados. Pero si no somos edificados, ¿cómo vamos a edificar a los demás? Si tenemos los talentos guardados, ¿cómo vamos a dar los talentos a los demás que los multiplican si nosotros mismos no hemos multiplicado los talentos? Y hoy día la gracia de Dios está sobre ti. La influencia de Dios está sobre ti. La influencia gobernante del Rey de Reyes y Señor de Señores impacta tu territorio. Así como impactó el territorio de Zaqueo, como impactó su casa, no solamente a él, sino impactó su familia, sus hijos y sus generaciones. Hoy día la influencia del Señor está dando un impacto en tu vida como padre, como hijo, como esposa, como familia, como ciudad, como nación. Busca primero el reino de Dios, su justicia, dice la palabra, y todo será dado por añadidura. Entonces el Señor quiere darnos una nueva identidad, esa ciudadanía de reino, con expresión de su cultura, con los valores y la naturaleza del Rey de Reyes y Señores, señores. Hay gente que va a murmurar y va a decir, bueno, ha ido a hospedarse en casa de un pecador, que es Zaqueo. Los religiosos que somos, todavía espíritu religioso, puritano. Puro puritanismo nomás, porque no sabemos qué tenemos adentro. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más la cantidad que sea. Había una actitud positiva, había un reconocimiento de las fallas que había hecho. Él quería restituir su imagen, él quería resarcir los daños que había hecho. Jesús se quedó impactado. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. El Señor dice, bueno, has cambiado, has reconocido, has pedido perdón. Hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Hoy te dice, hoy también eres hijo de Dios, del Dios Altísimo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hoy día, Señor, queremos estar en tu presencia, queremos regocijarnos, reconocemos nuestros pecados, nuestros desórdenes, pero queremos un cambio de vida, así como Zaqueo en aquel tiempo quiso resarcir el daño y Jesús le consideró por bueno, y no solamente eso, sino que le dio una nueva identidad como hijo y ciudadano del Rey. El Señor, cuando estamos, si volvemos a los principios, el Señor nos dio dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, sobre el ganado, sobre las plantas y todo lo que se muestra sobre la tierra. Todo el dominio. Fuimos criados para dominar esta tierra, pero no fuimos creados para dominar al ser humano. Y muchas veces dominamos al ser humano, nos empoderamos de la falsa autoridad que tenemos, del falso poder que tenemos. A veces el poder nos es dado para desempeñarnos y ese poder lo agigantamos y no le tenemos el cuidado y le sobrevaloramos y pisoteamos a la gente. Por eso el poder de Dios está tocando hoy día nuestras vidas. Ese poder está lleno de amor, está lleno de justicia y está lleno de un llamado, está lleno de su presencia. El espíritu humano no fue diseñado, te reitero, para ser dominado, fue diseñado para dominar la tierra por siempre, para obrar en excelencia.
Dios nunca quiere someterte por la fuerza, quiere que obres en tu voluntad. Nunca te obliga el Señor a hacer nada, pero si tú vas por los senderos de la vida, por los senderos del bien, y aprovechas el caminar de Jesucristo como aprovechó Zaqueo, Él está listo para estrecharte en tus brazos y en su corazón y decir, mío eres tú. Porque Él te reconoce, porque Él es sensible. Zaqueo fue sensible, tuvo discernimiento de espíritu. ¿Sabes qué? Se sometió a la autoridad de Dios. Todo fue diferente cuando estuvo en la sinagoga, en cambio no hubo ese reconocimiento ni esa sumisión. Él, un personaje público, más bien tuvo ese discernimiento y esa humildad. Tenemos que tener esa humildad para reconocer y procurar la bendición y los beneficios que nos da el reino de Dios, nos da su autoridad. Más adelante, como para terminar, Lucas habla de que se habían reunido los 12 discípulos y Jesús les dio poder y les dio autoridad. Si nosotros tenemos un poder y lo ejercemos sin autoridad, estamos obrando ilegalmente. Si nosotros tenemos autoridad y no ejercemos el poder, estamos desperdiciando esa oportunidad de ejercer las metas y objetivos que Dios nos ha asignado. Es importantísimo que se combinen y actúen tanto el poder como la autoridad delegada por Dios. Así, el Jesús reunió a sus discípulos, les dio el poder y les dio la autoridad, y ellos la ejercieron sobre todos los dominios, dice. Y esa autoridad fue para manifestar el reino de Dios, para sanar enfermos y para predicar el reino de Dios y su justicia. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy ha venido el poder de Dios a tocar tu vida. Deja que Jesús toque tu vida y cambiarás y te edificarás y te impregnarás de su presencia y de los beneficios que tiene de ser ciudadano del reino de Dios. Que Dios te bendiga grandemente.